partamos como desde la idea más básica que tenemos sobre este tema, y es ¿por qué la gente tiene la creencia de que la ciencia y la fe son opuestas o no pueden llevarse bien entre ellas? Esa es como la premisa, ¿verdad?, de este tipo de conversaciones. ¿Por qué podrías decirnos vos que sucede esto? Mira, sí, como has descrito, Remy, esta narrativa, vamos a ponerlo así, ¿no? Esta narrativa del conflicto es una narrativa que ha sido muy efectiva. Permea, todavía es popular, la gente la adopta y la repite como si fuera la verdad acerca del asunto, ¿no? Y en efecto, es efectiva porque además ya tiene circulando alrededor de 200 años, más o menos, ¿sí? Esta narrativa del conflicto entre las ciencias y la religión, o las ciencias y la fe cristiana, un poquito más en particular, ¿no? Pero serios estudiosos en lo que es historias de la ciencia, y también estudiosos muy serios en lo que es la historia de las ciencias y la religión, y ahí también como una parte la historia de las ciencias y la fe cristiana, apuntan a que esto fue una narrativa creada ahí alrededor del siglo XVII, del siglo XVIII, realmente en un tipo de lucha política, lucha por el poder. La iglesia en esa época, sea en su versión protestante o en su versión católica en Europa, en esta época, perdón, del siglo XIX, estoy viendo aquí mis notas, mediados de 1850, es decir, mediados del siglo XIX, es donde surge esta narrativa. Pero la narrativa realmente responde a una lucha por el poder, y lo que se quería es debilitar el poder y la injerencia de la iglesia en cualquier versión de esta en los países en Europa, debilitar este poder e injerencia. Porque hay que recordar que la iglesia en aquella época tenía realmente muchísimo poder sobre la vida de la gente y sobre la vida de un montón de instituciones, incluso instituciones del Estado, universidades, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la narrativa surge como un tipo de lucha política para debilitar este poder e injerencia. Y lo que se hace es usar ciertas historias, y más que historias, usar ciertos sucesos contemporáneos o del pasado, tergiversándolos de tal manera que pueda tener una buena pegada, diríamos acá en Ecuador, con la gente. Entonces, por ejemplo, toman asuntos de la época. En la época de 1850, por ejemplo, está todo el asunto del darwinismo, o todo lo que es la teoría de la evolución está en sus albores. Entonces, desde la publicación del libro de Charles Darwin, dicen, bueno, ya no, esto definitivamente muestra que Dios, la iglesia, religión, teología, e incluso algunos meten ahí también a la filosofía, ya no tiene espacio. Entonces, ese es un elemento. Otro elemento, por ejemplo, se tendía a usar la disputa que hubo entre la Iglesia Católica y Galileo Galilei. Entonces, toman esta situación y dicen, siempre la Iglesia se ha opuesto a la ciencia. Lo demuestra la situación con Galileo Galilei, ¿verdad? Por ejemplo, otra historia, otro suceso más que historia que lo toman, es el asesinato de una matemática y filósofa en el siglo IV, 350 más o menos, 350 y 400 en el siglo IV, Hipatia. Entonces dice, no, esta mujer, por ser matemática, por ser filósofa, por lo tanto cuestionadora, rebelde, fue fue asesinada por orden de tal obispo de la época, ¿verdad? Entonces toman todo un conjunto de sucesos, le dan ciertas lecturas a esto y se arma entonces esta narrativa del conflicto, ¿ya? Son varios actores realmente los que van escribiendo cosas alrededor desde la mitad del siglo XIX en adelante, y van realmente armando esta narrativa del conflicto. Esto, Europa. El asunto
un par de décadas luego, se vuelve también con este mismo tinte en Estados Unidos por cuestiones de la teoría de la evolución. ¿Ah? Entonces hay un famoso juicio ahí incluso acerca de si la evolución tiene o no que ser enseñada en las escuelas ahí en los principios del siglo XX en Estados Unidos, y es así como queda así muy bien posicionada la narrativa del conflicto. ¿Ya? Los historiadores de las ciencias, los historiadores además de la ciencia y la religión, en exámenes posteriores al uso de estas historias o sucesos que acabo de mencionar, Hipatia, Galileo Galilei, etcétera, dicen, realmente fueron narrativas armadas, no eran narrativas que respondían a la realidad, ¿sí? Pero lograron posicionar muy bien y hasta ahora un tipo de conflicto un supuesto conflicto entre las ciencias y la fe, ¿no? Y usualmente el lenguaje es así bastante absoluto. La iglesia siempre se ha opuesto a las cosas de la ciencia, ¿sí? Uno escucha un absoluto y uno ya debería empezar así como a dudar. Dice, ¿será? Donde hay absolutos, uno debe sospechar que realmente hay matices que a propósito los han desaparecido porque no es conveniente a quien narra la historia, ¿no? Entonces, eso podría inicialmente decir. Perdón, una última cosa. Y es que esta narrativa, en todo caso, para nuestra sensibilidad como latinoamericana, es de todas maneras una narrativa importada. No es nuestro problema. Nosotros no tendemos a ver las cosas así como en conflicto, ¿verdad? Nuestra sensibilidad latinoamericana, mucho más las sensibilidades y la racionalidad de los pueblos originarios de América Latina y otros, no tienden a ver estas realidades como en un conflicto, realmente, ¿no?